Sí, señor. Bueno, entonces, como les había comentado, pues la idea es hacer un repaso pues rápido con el tema de tipografía. Yo sé que ustedes ya tuvieron una materia en la cual pues vieron más profundo el tema de tipografía, pero la idea es partir de que ustedes tengan unos conceptos claves en el fin de que yo o pueda partir de esos conceptos o al menos yo pueda verificar que algunos conceptos pues les haya quedado a ustedes más o menos claros con el fin de seguir avanzando. Eh, es necesario también que todos esos apuntes que ustedes hayan por ahí realizado sobre el tema de tipografía, pues los vuelvan otra vez a repasar porque parece que esto es de cierta manera pues clave, que lo tengan ustedes clave y los vuelvan otra vez a repasar. Mm, también es importante pues que ustedes en esta clase pues al menos sepan algo de la clasificación, algo también sobre las partes, algo también que tenga que ver con el tema de algunos tipógrafos, algo de historia, ¿sí? Con el fin de pues, que ustedes puedan en cierta manera pues tener algunos conceptos básicos del tema de tipografía y que no es que yo esté hablando y de pronto no me entiendan. Entonces eso es clave en esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí estoy colocando aquí unas últimas imágenes que me ha quedado por ahí pendiente para que ustedes lo tengan aquí y conozcan aquí estos conceptos. Listo. Y empezamos. Eh, dentro de este tema, la historia de la tipografía, pues esto es algunos de ustedes ya lo habrán visto, pero esto tiene una evolución muy larga. Y dentro de esa evolución larga, esa historia de la tipografía pues también va en cierta manera también ligada a la historia del libro, que es realmente a lo que a nosotros nos compete estudiar y en el caso de ustedes que están trabajando el tema de la diagramación, pues les compete a ustedes pues hacer un estudio, investigar sobre la historia del libro que va muy ligada al tema de la tipografía. Ustedes alcanzan a ver acá y dentro de este cuadro alcanzan a ver una evolución y esa evolución va desde, hablamos si se puede decir desde el sistema pictográfico, o sea, si hablamos de la cultura egipcia, una formación de letras, si hablamos desde el punto de vista de culturas como los griegos, formación de letras capitales, voy a ampliarlo un poquito más acá para que lo vean un poquito más. También la evolución de letras, y si se puede decir, o la letra, de las letras romanas o letras capitales, letras con serifas o letras también que vienen de las tipografías romanas, las letras también minúsculas, pero trabajando al estilo gótico. La imprenta, se puede decir que esto es uno de esos hitos importantes en el tema de la tipografía y evolución del libro. Gutenberg, ustedes vieron un video, hicieron un resumen. Eh, entonces, tipografía romana, la grotesca, neogrotesca, algunas fuentes geométricas, fuentes humanísticas y tipografías para web. Se puede decir que dentro de la historia de la tipografía, eh, pues hay muchos temas, pero se puede decir que se puede decir que es
en cierta manera, como la historia resumida de que tiene que ver con el tema de la historia de la tipografía. Dentro de esto, pues hay un primer ejemplo que quería aquí como mostrarles a ustedes, que tiene que ver acá con la historia de la tipografía, cuando hablamos primero de la parte pictográfica, pues antes lo que llamamos el lenguaje o la tipografía en la cultura egipcia era a partir de imágenes. Entonces ustedes se darán cuenta que estas son imágenes que representan algo, ¿sí? Y esa unión de imágenes pues después componían una palabra. Entonces esto es para que ustedes lo tengan en cuenta que en el caso de los egipcios pues su escritura era pictográfica. Aquí vemos algo también de la escritura griega, ¿sí? Y dentro de esa escritura griega tuvieron varias etapas. Antes de la escritura griega había una escritura cuneiforme hecha por cuñas y después apareció a crear un alfabeto. Ustedes alcanzan aquí a identificar algunas letras. Dentro de esto también está el tema de las letras capitales que les había mostrado por ahí. Y dentro de esas letras capitales, dentro de la historia, pues, tiene que ver con el tema de la cultura romana. Y ustedes se van a dar cuenta que una de las primeras letras que se trabajó es la letra romana. Y esta letra romana, pues son mayúsculas y con serifas y que normalmente lo que se hacían se hacían lo que hacía era tallar o bajo relieve en piedra. Esto es esta hojita que ustedes ven acá, pues un ejemplo que pronto alcanzamos a ver sobre el tema de los libros que hacían los monjes, entonces que trabajaban a dos columnas, y a trabajar a dos columnas, pues trabajaban con una letra más desde el punto de vista gótica. Normalmente lo hacían los escribas, lo hacían con unas plumillas especiales, y pues estos libros pues demandaban mucho tiempo. Ya con el tema de la imprenta con Gutenberg, pues estos procesos ya se agilizan, es un poco más rápido. Ustedes alcanzan a ver aquí un detalle, una ilustración o lo que llaman las miniaturas, lo que llaman las iluminaciones y todos estos detalles. Normalmente se colocaba todo el texto y después se dejaba espacio para colocar lo que eran las capitales o las ilustraciones. Y esto es algo para que ustedes lo tengan presente, y es algo importante, y es en la época de la imprenta en Gutenberg se trabajaban era unos tipos o los tipos móviles. Antes de que Gutenberg creara el sistema de tipos móviles, cuando yo hablo de tipos móviles, es que estos tipos que ustedes ven se funden en metal y después lo que se hace es unirlos pues para construir o crear una palabra. Entonces se utilizaba un componedor o una regla donde se iban colocando las letras con las vocales para construir o crear una palabra, y esas palabras pues crear un párrafo para pues crear una página completa. Pero eran tipos en metal. Entonces fundir un tipo, imagínense, pues eso lleva tiempo. Y antes de Gutenberg, los chinos ya habían creado el sistema de tipos móviles, pero en madera. Pero lo que pasaba es que en madera de tanto trajinar, pues se iban desgastando. Aquí hay otro tema que tiene que ver con clasificación. Entonces, si me ayuda eh, María para que me lea las primeras, el primer renglón para que me ayude con el nombre de las primeras que están aquí en el primer renglón. Si alcanzas ahí a ver. Sí, señor. Gótica, Ujú, humana, sí, eh, Garalda,
Real y Didona. y Didona. Lina me ayuda con el segundo ejemplo. Mecana, grotesca, neogrotesca, geometría, humanista. Y humanista. Y don Giancarlo me ayuda con las últimas tres. ¿No está por ahí Giancarlo? Bueno, Francisco me ayuda con las tres últimas. Sisa, estricta y manual. Entonces, encisa, escripta y manual. Para esta clasificación, bueno, aquí aparecen 10, aparecen 13, si se puede decir, dependiendo de la clasificación y dependiendo también de los autores, pues se han hecho distintos tipos de clasificaciones. Y esto sí también dependiendo de quién descubre esto. Aquí les voy a compartir, voy a cambiar aquí de pantalla. Listo. Aquí dependiendo del autor, pues ahí se crea o hay una clasificación, eso sí depende del autor, pero uno de los, si se puede decir, más importantes para hacer o haya hecho esta clasificación, pues en este caso es nuestro amigo Maximilian Box. Entonces, la clasificación que ustedes han visto, pues es a partir de este personaje. Y como ustedes se dan cuenta, aquí en la parte derecha, pues van a ustedes empezar a ver parte de esa clasificación. Dentro de esa clasificación, en el caso de las humanas, pues aquí nos hablan un poquito, pues, que están más o menos entre los años 1460, 70. Normalmente se emplea como una especie de escritura por los humanistas italianos. Dentro de esos humanistas italianos estaban tipógrafos o algunos calígrafos italianos, pues que resultaron en cierta manera pues rechazando esa tipografía gótica que venía de los monjes y decidieron hacer una tipografía un poquito más limpia, que se tendiera un poquito más. Algunos, pues también aquí se le llama venecianas. Entonces estas humanistas, estas venecianas, ustedes pues tienen una relación con el tema italiano, para que lo tengan ustedes ahí presente. Pues esto fue en cierta manera pues el origen de algunos de esos anónimos grabadores, ¿sí? Y entre esos está un personaje que se llama Aldo Manusio. Y bueno, y otro tipo de tipógrafos de esa época. Si ustedes se dan cuenta, estas humanas, pues van a presentar aquí unos remates, se puede decir que son
es una tipografía que tiene serifas, y ustedes alcanzan a ver aquí el remate, en cierta manera aquí es circular. Otras, las garaldas, ustedes de pronto cuando ustedes a veces cuando uno se somete a estudiar el tema de la tipografía, hay personas que se dedican solo a estudiar el tema de la tipografía y encuentran o van a hallar ciertas diferencias. Si ustedes ven humanas y entre las garaldas, si hablamos acá de las humanas, que en algunas van a venir más redondas y depende también de la inclinación de la B con esta B de las garaldas, o si comparamos esta D con esta D, o si comparamos esta barra horizontal de la E que viene inclinada con esta que viene casi con la línea horizontal recta. Entonces son algunas diferencias y normalmente cuando uno se dedica a estudiar el tema de la tipografía, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, entonces en el caso de las garaldas, normalmente pues tiene que ver con el tema de algunos de sus creadores o de caracteres de Renacimiento italiano y francés, a dos creadores, uno italiano y uno francés, a Aldo Manunzio y el señor Garamond. Ustedes saben que hay una tipografía que se llama Garamond. Bueno, las reales, como ustedes las ven acá, ¿cierto? Entonces, poseen unas características tanto en el estilo antiguo y como el texto moderno. Pues en este caso, pues se querían basar con más que todo como formas geométricas y un poco más uniformes. Entonces aquí tenemos, aquí por ejemplo está el tema de las góticas, que ustedes ven acá, pero del tema de las góticas, y se puede decir es que donde se desprendió la humana, pero en contra de las góticas, porque ustedes veían que las góticas, pues algunas, pues era como a veces un poquito difícil entenderlas, ¿no? Entonces cuando se crearon las humanas, se hizo en contra de esas góticas, ¿no? Alguna letra más fácil, que no fuera tan complicada y que no fuera tan dispendiosa. Entonces tenemos humanas, tenemos garaldas, tenemos real. Aquí tenemos Didona. Entonces, en el caso de la Didona, si ustedes alcanzan a ver los remates de la Didona, aquí tiene otros remates, pero estos remates de estas serifas son un poco rectangulares, un poco delgadas, y si las comparamos con las mecanas, normalmente las mecanas, las serifas son un poco más gruesas, rectangulares, pero las mecanas normalmente pues aparecen para esa época industrial y normalmente se utilizó para el tema de la rotulación o los títulos, ¿sí? Aunque son un poco más pesadas, entonces se utilizaban más que todo para temas de títulos de publicidad. Entonces las mecanas y algunas mecanas pues ustedes las han utilizado. Y en el caso, por ejemplo, acá de las Didonas, aparece, pues normalmente, pues estas fueron creadas por Didot y perfeccionadas por Bodoni. Didot y Bodoni, pues son otro de esos tipógrafos claves muy importantes. Entonces, ya vimos a Aldo Manunzio, a Garamond, a Didot, a Bodoni, que son personajes claves en esto. Mecanas, entonces no se les olvide que el tema de las mecanas, más que todo para tema de rotulación, para esa época era para el tema de los títulos. Y aquí empezamos a ver, dentro de la clasificación de los lineales, pues empezamos a ver la tipografía sans serif o que no tiene serifas. O como dice acá, lineales o también llamadas palo seco. En este caso, pues o sea, no hay remates, para que ustedes hagan una idea que cuando hablamos de las lineales son las mismas palos secos o las sans serif. Y dentro de esa clase, pues hay clasificación que vienen las grotescas, ¿sí? Que son versiones de la sans serif derivadas
del tipo egipcio, la cual se eliminan algunos remates, etcétera, etcétera. Dentro de esas lineales, pues están las grotescas, las neogrotescas, las geométricas, las humanistas, ¿sí? Que a mí me interesa más que todo es que al menos entiendan, ¿sí? Que son estas lineales, pues no tienen serifas y tienen algunas pequeñas diferencias. Si hablamos de estas neogrotescas, pues parecidas con las grotescas, pero si ustedes ven el remate, ven un remate un poco más, digamos, refinado, pero si ustedes se dan cuenta, miren la terminación, por ejemplo, de la B, como si fuera inclinada. Si hablamos de las geométricas, ¿cierto? Aquí surgen a partir de 1920, una consecuencia, pues también dependiendo de esas vanguardias que se estaban dando en Europa, y muy dado al tema de ese movimiento de la Bauhaus. Y aquí también vemos el tema de las humanistas, y entre las humanistas, pues también las proporciones pues son redondas, ¿cierto? Y entre las últimas tenemos las incisas, escritas o manuales. Normalmente la última clasificación pues tiene que ver con ese tipo de fuentes manuales, escritas, que se hacían en una época con algunos estilos o normalmente con algún elemento que involucre la mano. Entonces, se puede decir que esta es una de las clasificaciones más importantes. Dentro de cada familia, entonces tengan en cuenta que una cosa es la familia, o las grandes familias, si se puede decir, las grandes familias tipográficas, ¿cierto? Estas son las familias grandes, si se puede decir, pero normalmente en el caso de los diseñadores, tipografías, diagramas, pues uno no se pone con toda esta clasificación, si uno diferencia entre tipografía con serifas, tipografía sin serifas, de pronto tipografía para títulos, hablamos de las mecanas y tipografías ornamentales. Entonces, por ejemplo, acá si me habla de las humanas, entre las humanas hay ciertas fuentes que algunos de ustedes encontrarán en sus computadores, cuando empiecen ahorita a mirar en sus computadores, pues verán que cada fuente pues va a tener algunas fuentes en especial, por ejemplo, la Jason, Berkeley, la All Style, la Cloister, ¿cierto? En el caso de las Garaldas, va a tener, por ejemplo, una fuente que se llama Bembo, Caslon, ¿cierto? Normalmente todos estos nombres que ustedes ven acá son de tipógrafos. Por ejemplo, aquí está Garamond, ¿cierto? Que ustedes lo han visto, Palatín. En el caso de las reales aparecen fuentes como Baskerville, aquí hay otro importante. Todos estos normalmente son personas que crean estas fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Baskerville, ustedes la han visto por ahí. Entonces, a cada familia, pues, van a encontrar un tipo de fuente especial. Si hablamos de las didonas, pues está Bodoni, ¿cierto? Está Didot. Si hablamos de mecanas, entonces, por ejemplo, la Memphis, la Volta, las grotescas, por ejemplo, tenemos la nueva gótica. ¿Qué más hay por acá? Si hablamos de las neogrotescas, la helvética, ¿sí? La Universe, Zurich. Entonces, estas fuentes neogrotescas son en cierta manera pues muy importantes. Algunas de estas fuentes pues las han creado muchos suizos.
geométricas. Entonces, por ejemplo, le tenemos la Bauhaus entre esas fuentes. Y humanistas, pues tenemos aquí la Calibri, la Candara. En el caso de las geométricas, mira, aquí está la tradicional Avant-Garde. Y acá, pues, si ustedes se van a dar cuenta, pues aquí hay una serie también. Hay otro personaje que tiene otro tipo de clasificación, ¿cierto? Entonces aquí lo que hace es clasificarla por el tema de las terminaciones. Pero normalmente, pues, uno se guía por la clasificación de nuestro amigo Maximilian Vox, un alemán, en este caso. Tienen estos nombres, ¿sí? Entonces, esta clasificación, que normalmente hay varias clasificaciones, como les comento, pero sí anoten esta clasificación, ¿no? Que la humana, que la garalda, la real, didona, la mecane, grotesca, neogrotesca, geométricas, humanista, incisas, los scripts o manual, al menos para que ustedes tengan en cuenta cuál es esa clasificación con la de Maximilian Vox. Otra parte también importante, cuando ya uno se dedica al estudio de la anatomía, es tratar de entender algo de las partes, ¿sí? Normalmente la tipografía cuando se construye, si ustedes se dan cuenta, van a estar formados por una serie de líneas, ¿sí? Horizontales. Hay 2 líneas horizontales, pero también hay otras 2 líneas horizontales que van a formar parte de esas astas ascendentes y de las astas descendentes. Entonces hay unas letras que suben más, ¿cierto? Como en este caso el palito de la K, esta parte asta que forma parte de la lágrima que forma parte de la asta ascendente, y hay otras astas descendentes, como el caso de la P, como el paso de la G. Entonces es importante esto tenerlo presente. Entonces, por ejemplo, aquí está la altura normal de cada letra, y dependiendo de la letra, si es mayúscula o si tiene una asta ascendente, pues se va a prolongar un poquito más, si se puede hacer arriba, y si es descendente, se va a prolongar un poco más abajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay algunas partes, que por ejemplo, asta montante, que tiene que ver con esta parte que ustedes ven acá, casi como si fuera una A invertida, ¿sí? El ápice, cuando tiene que ver con este remate que tiene la A, el asta transversal o asta horizontal, un asta ascendente, que son todos estos palos que suben, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, normalmente este es como un brazo, ¿sí? Aquí lo llaman cartela, esto, pero es como si fuera una serifa, una remate o gracia o terminal, esta parte de la X, un hombro o un anillo, esta parte de la G, la oreja o lóbulo, esta parte de la G, la ligadura a cuello, esta parte de la G, el bucle, esta parte de la G, un asta descendente en todas esas letras que bajan, lágrima o lóbulo, aquí como el caso de la F, ¿cierto? Asta transversal que tiene aquí la F, una asta ondulante o espina como el caso de la S, y un blanco interno hueco como el ojo, en el caso de la Q, la O, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra también línea base, la línea base, donde se soporta casi todas las letras, el cuerpo, en este caso, que forman estas 2 líneas, más la asta ascendente y descendente, bueno, cola y curva. Entonces esto también es importante para que ustedes lo tengan presentes dependiendo de cada tipografía. Pues la idea es que ustedes traten de identificar estas partes. Les voy a
Bueno, entonces, espero que hayan visto que dentro del tema de la tipografía, pues, cuando uno se dedica a estudiar este tema, pues, hay ciertas diferencias. Entonces vimos el ejemplo de la R en distintas fuentes, que entonces son diferentes. Entonces en Arial, como es una R, como es una R en Universe, como es una helvética, una R en helvética, lo mismo en la A, como es una A en Times Roman, en Garamond, Baskerville. Entonces para que ustedes tengan presentes esos detalles. A la presentación, tema de tipografía, y también en esto también hay unos tipógrafos muy claves y muy importantes. Entre esos tipógrafos claves, perdón, está nuestro amigo Adrian Frutiger. Hubo una época en la cual muchos tipógrafos resultaron en Suiza, esto por el tema de que habían muchos tipógrafos que pues dieron esas bases para crear esa tipografía moderna, minimalista. Muchas de las tipografías que se crearon para esa época en Suiza, muchos diseñadores, como se puede decir, migraron para ese país. Y entonces crearon muchas tipografías, pero con ese concepto que fuera una letra legible, que dependiendo pues sirviera también para temas de información, de señalética, y entre esos tipógrafos, perdón, claves, tenemos a Adrian Frutiger. Entonces, voy a mostrarle aquí otros tipógrafos. Entonces aquí les voy a mostrar algunos de esos tipógrafos para que ustedes también pues vayan anotando estos nombres y que los tengan ustedes ahí como referencias si ya los quieren estudiar más adelante. Entonces tenemos a uno de esos primeros, pues Jenson, ¿cierto? Fue como un grabador, tipógrafo francés. Está el señor Raldolph, ¿sí? Que se especializó en tema de los misales, trabajos litúrgicos, calendarios. Tenemos a uno que ya ustedes pues, conocen, este francés, Garamond, ¿sí? Que los tipos griegos de Garamond pues, fueron los más utilizados en cierta manera en la edición exclusiva de algunos alfabetos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí está también pero yo nombro como los más claves. Entonces está Caslon, entonces para que lo tengan también presente. Tenemos también a Baskerville. En el caso de Baskerville, pues algunos de sus trabajos pues también fue muy criticado por la competencia, ¿no? Envidias y tema de esas cuestiones. Ibarra, por ejemplo, aquí hablemos de un español de Zaragoza, tipógrafo y editor español. Tenemos también a otro personaje como Didot, también otro francés, grabador, impresor, tipógrafo. También tenemos a Bodoni, italiano, buen impresor. Gaudí, bueno, William Morris. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando o han estado viendo que entre los países que predomina el tema de la tipografía y los que más estudiaron para esta época, pues son franceses e italianos, pero también aparece un personaje muy clave, es William Morris, que también por favor consúltenlo. Inglaterra, pues que él se aburrió de esos libros que hacían en una época y él decidió crear su empresa
para crear los libros y para esa época fundador de un movimiento que es Art and Craft. Entonces me parece muy importante. El señor Morrison, que el tema de Times New Roman, que ustedes por ahí me imagino que utilizan mucho o para tema de hacer trabajos, ¿cierto? Paul Renner, La Futura, entonces alemán. Hill Sands, Eric Hill, entonces también es tipografía muy, personajes muy claves. Y dentro de los últimos que tenemos por acá, Roger, el señor Scholz, Medingers, el de la Helvética, y no es que moleste mucho en el tema de Adrian Frutiger, pero traten de grabarse ese nombre de Frutigers, suizo, ¿sí? Entonces con la tipografía Universe. Hernán Zapf también es importante, alemán. El de Comisant, que pronto también ustedes han utilizado por ahí, Vincent Conard. Entonces hay unos personajes claves para que ustedes los investiguen y profundicen un poquito más. Después les compartiré otro video para que tengan que ver con estos personajes. Bueno, esto es un pequeño, si se puede decir, un pequeño... Entonces, como les comentaba, son 3 partes, ¿no? Y van a ver la primera parte de la historia de las letras. Este es Marco Ulpio Trajano. Nació en el año 53 en un lugar llamado Itálica. Aunque el nombre de ese pueblo podría despistarnos, era una localidad que hoy reconoceríamos como parte de Sevilla. A los 44 años, este hombre se convirtió en el emperador de Roma, cargo que ejerció hasta su muerte en el año 117. Roma nunca fue tan grande como al final del reinado de Trajano. Era un gran estratega. En el año 101 emprendió una famosa campaña militar que no terminaría hasta el 106. El resultado fue la conquista de la Dacia, un territorio al noreste de los Dardanelos, en lo que hoy es el sur de Rumanía y el norte de Bulgaria. Trajano también es recordado como gran promotor de la arquitectura. Legó a Roma monumentos como el Foro y el Mercado que llevan su nombre. Justamente en ese foro, sobre un pedestal rectangular, se levanta una impresionante columna de mármol de Carrara. Los 38 metros de la columna más el pedestal son un recordatorio de la elevación que ahí tenía el monte Quirinal, el cual había sido desgajado precisamente para la construcción del foro. La columna trajana está decorada con un friso en espiral, originalmente policromado, donde se cuenta la larga y compleja conquista de la Dacia. Achicado por la columna, el masivo basamento pasa casi inadvertido, pero los aficionados a las letras no pueden dejar de admirar su extraordinaria inscripción. El mensaje, soso como cualquier placa inaugural, luce unas letras que durante siglos han sido admiradas como las más exquisitas de la escritura romana. Este es solo un hito en el breve viaje que hemos emprendido para conocer nuestras letras. La llegada a la Roma del siglo II es solo la mitad del camino. 1900 años antes, los protosinaíticos habían dado los primeros pasos. Con el tiempo serían seguidos por fenicios, egipcios, griegos, etruscos y más de 8 siglos de romanos precursores. Aquella escritura latina era rigurosamente geométrica. De hecho, las letras de las inscripciones, como las de la columna trajana, se conocen hoy como capitalis monumentalis, que significa de los monumentos de la capital, es decir, de Roma. Se trazaban entre 2 líneas paralelas y los escultores rara vez tenían la osadía de romper tal regla.
En el papiro y el pergamino, no obstante, las cosas cambiarían paulatinamente. La llegada del cristianismo provocó la necesidad creciente de leer y de escribir. Bueno, esto es con el fin de que ustedes pues vean estos videos. Les voy a compartir en el chat para que ustedes los vean. Listo. Normalmente cuando uno empieza a trabajar el programa de InDesign, algunos dirán que prefieren diagramar en Illustrator o tienen otros programas para diagramar. Sí, en Illustrator se puede diagramar, pero hay programas, si se puede decir, hechos o construidos o diseñados o programados especialmente para el tema de diagramación. Normalmente cuando los que están trabajando con el tema de paquete de Adobe, pues el programa indicado para diagramar es InDesign. Como yo les comento, algunos dirán, ah, sí, pero es que yo en Illustrator también puedo diagramar. Sí, también pueden diagramar. En Illustrator, pues ustedes también pueden ilustrar. Pero si ustedes quieren ilustrar en InDesign, pues no es tan versátil como se puede hacer en Illustrator o Photoshop. Entonces, normalmente, esto es un programa que nos sirve para el tema de gramar, para crear proyectos editoriales, también para crear algunos archivos digitales o publicaciones electrónicas, pero puede ser ese tipo de PDFs, se puede decir PDFs, o algunos que llaman flipbook, con una opción que hay de SWF, de Flash. Entonces nos da una opción para crear esos libros en que uno va pasando como las hojas, como para crear libros electrónicos. Entonces normalmente InDesign está para trabajar el tema de la diagramación. Como ustedes se dan cuenta, pues normalmente cuando uno no ha hecho ningún trabajo en InDesign, pues va a aparecer esto de un color negro o gris. En mi caso, como se han hecho algunos trabajos, algunas publicaciones, diseño, pues me va a aparecer los recientes. En este caso, entonces aquí dice recientes, archivos de CC, ¿cierto? Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la opción que dice crear nuevo. Y en crear nuevo, eso sí también depende de la versión, pues esto ha estado cambiando poco a poco. En algunas versiones de InDesign, si hablamos, si alguno tiene, o versiones ya muy viejas, ¿no? CSS6, pues no va a aparecer esto, pero pide lo mismo. Entonces tiene recientes, tiene guardado, tiene una pestaña que dice imprimir, web y móvil. Para nuestro caso, vamos a trabajar con la opción que dice imprimir. De todas maneras, cuando uno crea una publicación, normalmente cuando uno va a mandar a imprimir un trabajo, normalmente uno no trabaja con los archivos abiertos con la extensión de InDesign, sino lo que hace es crear un PDF. Entonces, cuando uno va a imprimir algo, pues no es que lleve el archivo abierto con la extensión de InDesign, sino uno crea un PDF. Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar con imprimir. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues va a aparecer esos tamaños que alguna vez ustedes alcanzaron a ver, ese tamaño A4, ¿cierto? Es que A5, A3, B5, que son esos tamaños, en cierta manera, comerciales, que trabajan en Estados Unidos, Europa. Aquí depende también de las empresas, pues también se trabaja estos tamaños, pero normalmente nosotros trabajamos como tamaños como carta, legal, tabloide, otros carta media, legal media, oficio medio, ¿cierto? Y otros formatos que uno ya, cuando uno desee trabajarlos, cuando los formatos que estuvimos viendo de 1/8,
de un 16avo, pues uno los crea. Esto con el fin de ahorita hacer el ejercicio, pues vamos a elegir la opción que dice aquí, carta. Por ahora vamos a elegir carta. No se les olvide elegir esta opción que dice imprimir. Acá ustedes le pueden colocar un título. En este título, por ahora, si quieren le pueden poner ejercicio, tipografía. ¿Sí? Si quieren póngale ejercicio, tipografía, porque a partir, pues van a hacer un ejercicio, para que lo tengan en cuenta con el fin de aplicar un poquito lo que ustedes alcanzaron a ver de esa introducción teórica. Me va a aparecer aquí la opción de unidades, y en unidades, si ustedes se dan cuenta, nos va a aparecer puntos, picas, las pulgadas, los milímetros. En nuestro caso, vamos a trabajar centímetros. Normalmente las medidas que uno más trabaja son centímetros, milímetros. Si ya uno va a trabajar, hacer algún trabajo, un encargo, no sé, de pronto usted tiene freelance en Estados Unidos, entonces le toca a uno trabajar con pulgadas, pero en este caso vamos a trabajar con centímetros. La orientación la podemos dejar por ahora, orientación 1. Aquí tenemos el número de páginas, entonces como podemos decir 1, o como podemos decirle 2, si quiere le podemos dejar 2 por ahora. Tema de páginas opuestas, si quiere por ahora lo dejamos así, chulito, o también le podemos quitar el chulito para que se den cuenta lo que pasa. ¿Cuántas columnas? En este caso aquí me da la opción de crear, si quiero crear columnas, por ahora lo puedo dejar en 1, y acá me dice la opción del medianil. Normalmente, cuando uno crea un medianil, pues es para crear un espacio entre las columnas. Como le puedo decir columnas 1, pues normalmente me va a aparecer es la columna que va de un lado a otro, ¿cierto? Yo por ahora le puedo decir que, por ahora yo le digo 0, ¿cierto? Y en este caso, pues no, le puedo decir 0, pero aquí en este caso me va a colocar es 1, ¿sí? Pero es como si uno le dijera 0. Y en este caso, pues, medianil, pues ahora no le vamos a colocar por ahora, pero si yo tuviera 2 columnas, sí se justifica crear un medianil, ¿sí? Cuando yo tengo 2 columnas. Entonces, cuando uno decide, bueno, si ese medianil lo va a dejar a 0,4233 centímetros, ¿cierto? O le digo que va a ser a 0,9, por ejemplo, ¿sí? O sea, casi un centímetro. Tengan en cuenta que 0,9, para que lo tengan presente, porque una cosa es que si yo coloco acá 9 centímetros es otra cosa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, bueno, digamos que son 2 columnas, y cuando es 2 columnas, ahí sí se justifica colocar un medianil. Pero si fuera una sola columna, pues no hay necesidad. Ahora, márgenes. Aquí ustedes también deciden las márgenes. A veces yo no soy muy amigo de colocar márgenes. Yo a veces lo puedo colocar todo en... Si yo elijo acá, aquí dice un margen de 1,27 me aparece. Como yo le puedo decir, perdón, le digo 0 y le puedo decir Enter. Y él me va a colocar de una vez. Él de una vez me puede colocar, me deja las márgenes 0. Entonces, si yo me vuelvo, bueno. Entonces, por ejemplo, aquí me crea, si ustedes se dan cuenta, me crea este documento. Aquí yo puedo decidir que si quiero otra vez devolverme, o otra vez, si voy acá y creé el documento, yo le digo, bueno, archivo, y si yo le digo, bueno, que voy a
ajustar otra vez el documento, ¿cierto? Y en este caso, cuando yo le digo ajustar otra vez el documento, aquí me dice, miren, número de páginas 2, número de página inicial que va a ser la número 1, tamaño de la página, que si aquí va a tener una anchura, una altura, una orientación, que si va a tener aquí sangrado, anotaciones, ¿sí? Estos son otros datos que puede tener para poder configurar mi documento. El tema de sangrado y anotaciones, cuando uno vaya a realizar algún trabajo en específico para ya impresión, cuando hablamos de imágenes sangradas, ustedes saben que las imágenes sangradas vienen hasta el borde. Entonces uno coloca un sangrado. Eso quiere decir un espacio, con el fin de que cuando vayan a cortar, ¿sí? Que me corten ahí y no es que me van a cortar donde no es. Por ejemplo, le digo que quiero colocar un sangrado. Entonces yo le digo 0,3, me voy acá con el fin de que me las coloquen en las demás. También hay espacio para anotaciones, pero si yo le digo aquí sangrado 0,3 y yo le digo OK, si ustedes se dan cuenta, va a aparecer una linecita aquí. Si ustedes ven, aparece una linecita que desde mi área de trabajo hacia afuera aparece 3, en este caso 3 milímetros. De tal manera que yo voy a colocar una imagen y esta imagen yo la puedo colocar, ¿cierto? Que me vaya hasta ahí. Y eso quiere decir que cuando las personas vayan a ver, quiere decir que la imagen la va a recortar por este lado. Que no le quiero colocar 0,3, sino le quiero colocar menos. Entonces usted va a traer aquí archivo y le dice aquí ajustar documento. Y en ajustar documento le dice, bueno, es que yo quiero dejarle menos. Ya no va a ser 0,3, sino va a ser 0,2. Y vuelvo y coloco con mi mouse, vuelvo y me coloco acá con el fin de que la coloquen los demás y le digo OK, ¿cierto? Y aquí me disminuye un poquito más el espacio. Entonces, para colocar esas imágenes, ¿cierto? Y de tal manera cuando están esas imágenes sangradas, pues me la corte por acá. No que me lo corte ni acá, sino por donde está la línea de sangrado. Esto cuando uno está trabajando algunas imágenes sangradas. Otra cuestión, para que lo tengan también ustedes en cuenta en este tema de configuración de su documento. Entonces está archivo, está ajustar documento, pero también está en la opción que dice acá, maquetación, y en maquetación también tenemos esta opción que dice páginas, añadir páginas, insertar, mover, ¿cierto? O tengo esta opción que dice también márgenes y columnas. Entonces cuando yo le decía, que uno le puede colocar algunas márgenes y columnas, pues uno también aquí se devuelve. Como yo le dije superior 0, pues me va a colocar 0, inferior 1,27, inferior 1,27 y exterior 1,27, ¿cierto? Entonces yo le digo acá, bueno, entonces que le vamos a colocar a este, le digo 0, ahora me voy aquí a este, el inferior, cojo con el puntero y también le digo 0, ¿cierto? Voy aquí al exterior y también le digo que 0, ¿sí? Aquí uno puede, en cierta manera, pues, cuadrar, decidir si esto tiene márgenes o si no tiene margen. Entonces, como le digo, bueno, entonces que le voy a cambiar, le digo 2, ¿cierto? Aquí ustedes se van a dar cuenta que dice unificar todas las configuraciones, esto como de tema de encadenado, y al elegir esta opción de encadenado, pues me las va a cambiar a todas. Entonces, una opción es cuando está de esta manera, ¿cierto? Y otra opción es cuando está la línea de esta manera. Quiere decir que aquí me toca agregar las márgenes por individual. Entonces, superior 2, inferior 2. ¿Y qué pasa si yo le digo interior 2? ¿Y qué pasa si yo le digo aquí un exterior 3? ¿Cierto?
él me las va a modificar, ¿sí? Dependiendo, ¿cierto? Pero entonces hay que tener cuidado que cuando yo estoy trabajando con esta opción, me deja unificar, a trabajar o cambiar la margen individual, si es superior, inferior o inferior. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, aquí igual voy, otra vez la dejo. Por ahora lo voy a dejar 2, 2, 2. Lo voy a dejar 2, 2 en todos. Entonces, columnas, como ya les he dicho, número de columnas, 2, medianil 0,9. Entonces, ahí decidí colocar columnas. ¿Cómo yo le puedo decir no? Yo no. Mire lo que pasa. 3, 4, 5, con el medianil que se ha agregado. O si yo le digo una sola columna, en este caso, pues, usted puede colocar aquí el medianil, pero no lo va a aplicar porque toma columna él de acá a acá. Entonces él toma la columna como si fuera de acá a acá. Y entonces el medianil no se aplica. Entonces en el caso del medianil se aplica de 2 en adelante. Ahí sí aplica ese medianil que es de 0,9. Entonces este es el medianil, el espacio que hay entre columna y columna. Digamos que yo lo dejo así a 2 columnas. Otro dirá, bueno, yo no quiero ahorita trabajar columnas, pero bueno, ahí depende de su modo de trabajo. Eso quiere decir que, dependiendo del documento, con el fin de seguirlo configurando, usted tiene aquí la opción que dice ajustar documento. Entonces ya sabe, aquí puede seguir trabajando algunos parámetros. O puede ir a la opción que dice maquetación y le dice acá márgenes y columnas y sigue configurando las márgenes, tema de las columnas, ¿cierto? Aquí en maquetación usted puede decir páginas. Entonces usted dice, que si quiere añadir una página más, ¿cierto? Entonces ya me va a aparecer 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces como lo puedo hacer de acá, mire, página, añadir página, insertar, mover o eliminar. ¿Cuál va a eliminar? Eliminar página la 2, la 1, la 2. ¿Qué pasa si yo le digo que es la 3? Entonces quite la 3. Entonces puedo añadir páginas de esta manera y puedo eliminar, ¿cierto? O también hay una opción que les aparece que se llama aquí páginas. Y en páginas, si no les aparece la opción que dice páginas, van a ustedes a la opción que dice ventana. Y en ventana busca que esté activado la opción página. ¿Listo? Y acá, cuando tenga la opción activada páginas, que usted la da acá, en la opción que dice ventana, usted puede ir aquí abajo y aquí abajo se van a dar cuenta que dice crear nueva página, ¿cierto? Aquí abajo dice crear nueva página. Usted lo que hace es seleccionar y va agregando páginas poco a poco. Y si usted quiere eliminar, en este caso, pues usted selecciona, ¿cierto? Y en este caso, usted puede aquí elegir la opción que dice eliminar página seleccionada y él me las va a quitar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algo que se llama página y página maestra, que esto después lo vamos a utilizar. Normalmente cuando estamos trabajando en una página, pues es una página normal, pero cuando vamos a trabajar página maestra, quiere decir que si yo necesito en 10 páginas agregar un elemento que se va a repetir, trabajo con páginas maestras. Por ejemplo, en una publicación, Javier, ¿está por ahí? Señor, sí, señor. Por ejemplo, en una publicación, Me despertaste. ¿qué elementos se repiten en una publicación? Pero ¿cómo así, profe? O sea, en una publicación, una hoja, pero de que una revista o algo así, o como para medio entender. Sí, puede ser de una revista, puede ser, de una revista. Pues Entonces, porque puede haber columnas de opinión también. pero por ejemplo, usted cuando está viendo una revista, hay unos elementos que normalmente se repiten. Entonces, ¿qué elemento usted en una publicación que está viendo
se va a repetir? Pues no sé, digamos, los párrafos, digamos, como las secciones así, o Por no, ejemplo, digamos sí. que hay algo que se va a repetir en una revista, va a ser las secciones o la numeración, ¿cierto? Entonces, si hay algo, si yo creo algo que tiene que ver con secciones o numeración, ¿cierto? Yo decido, bueno, si es un elemento que se va a repetir, entonces, si es un elemento que se va a repetir, yo decido ir a página maestra. Una cosa es crearlo en página, téngalo en cuenta, y otra cosa es ir a páginas maestras. Eso quiere decir que si es un elemento que se me va a repetir, uno lo crea en páginas maestras. Voy a crear algo acá. Voy a crear otra página acá, 1, 2, 3. Por ejemplo, aquí creé otra página maestra. Ustedes se dan cuenta, también pueden crear páginas maestras ahí. Pero en este caso, pues yo voy a elegir esta página maestra. Y esta página maestra, si ustedes se dan cuenta, hay una que es derecha e izquierda. Entonces, si yo agrego acá más páginas, de aquí para abajo se me crean 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo quiero crear un elemento que se me repita en todas mis páginas, que por ejemplo van a ser en estas, ustedes se dan cuenta, miren, yo lo voy a crear, digamos que yo lo voy a crear acá, ¿cierto? Si yo selecciono, entonces tengan en cuenta, si yo selecciono, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí al seleccionar esta página o al seleccionar esta página, mira, aquí tiene unos renglones acá. Si yo selecciono esto acá, pues tiene otros renglones. Pero si yo selecciono acá, si yo quiero crear un elemento acá que se repita, yo lo que hago es, bueno, puedo ir acá a herramientas, en la parte izquierda van a ver algo que se llama herramientas. Otra cosa, ¿ustedes están viendo toda la interfase de InDesign? ¿Todos lo están viendo? Bueno, en la parte izquierda está herramientas, ¿cierto? Y en herramientas tengo algo que se llama herramienta rectángulo, herramienta marco de elipse. Entonces, como puedo escoger este o como puedo escoger este. En este caso voy a coger esta que dice herramienta rectángulo. Y en herramienta rectángulo, pues voy a hacer un rectángulo, lo que voy a hacer es estirarlo, ¿cierto? Ahí lo seleccioné. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí está el color frontal y color de línea o de trazo en el color frontal, como me aparece acá o como me aparece también acá. En este caso, pues no me va a aparecer ningún color porque, como ustedes lo han visto también en Illustrator, pues aparece aquí una línea que me dice que no tiene ningún relleno. En este caso, pues yo puedo presionar acá, ¿cierto? Y puedo decir, elegir algún color, ¿cierto? Le digo OK y él me va a aparecer ahí un elemento. Pero si ustedes se dan cuenta, he creado en página maestra este elemento. Eso quiere decir que si usted baja a esta página de acá, a la 4 y 5 también va a enviar el mismo elemento. Entonces, para que lo tengan presente, vuelvo otra vez a página maestra y ¿qué pasa si yo decido extender esto? Yo decido acá extender esto. ¿Cierto? Ahora me los tienden ambos. ¿Qué pasó? ¿Vale el qué? Espérenme en un momento. Listo, otra vez he vuelto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una cosa es, cuando yo creo páginas maestras para crear elementos que se me van a repetir. Entonces, ustedes se dan cuenta, miren, aquí en página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, se me va a repetir todo. Cuando decido trabajar con página maestra. Entonces, vuelvo y pico aquí en página maestra, ¿cierto? Vuelvo y selecciono. En este caso digo, bueno, no quiero trabajar en página maestra por ahora. Entonces, lo que hago es deseleccionarlo. Digo, no, solo quiero trabajar en mi primera página. En este caso, nuestro ejercicio es para que lo tengan ustedes presente porque dirán, aquí me aparece esto y aquí me aparece esto. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Entonces, para que lo tengan presente, más adelante lo vamos a ver.
Ahora, en esta primera página, puede ser la primera página que aparezca ahí, en la que ustedes hayan creado o si crearon dos. Entonces, por ejemplo, mire, ustedes van a dar cuenta que aquí hay una con 2 y hay una aquí que aparece, que me aparece distinta. Si ustedes se dan cuenta, mire, eso quiere decir que esta no le coloqué el margen. Eso quiere decir que yo tengo que ir aquí a página maestra y en página maestra me tocaría ir a maquetación y en maquetación márgenes y columnas. Entonces, cuando inicia, pues es que mire cómo está esta vaina. En una tiene 0 arriba, la otra tiene 1.27, 1.27 y 1.27. Digamos que yo le digo 2, voy a seleccionar esta opción de tal manera que me diga que me la va a poner en todas 2 centímetros. Y le digo OK. Entonces ya cuando yo he elegido página maestra, eso quiere decir que me las va a agregar en todos. Pero si ustedes se dan cuenta, mire, ahora bueno, ¿qué hace falta acá? ¿No? Ahí ya estaría bien, mire, estaría todo bien. Si yo la muevo por acá, aquí estaría bien. Ustedes aquí también en InDesign también tienen unas herramientas que son en la opción de la lupa, ya saben, ¿cierto? La lupa, control menos, cuando estoy hablando con el teclado abreviado, control más, ¿cierto? Control menos, o si estoy trabajando con el caso del mouse, en el caso del mouse, en este caso, si ustedes utilizan la ruedita, me sirve para subir. ¿Era qué? ¿Se bloqueó? En el caso de la ruedita del mouse, me sirve para subir y bajar, ¿cierto? Tengo una opción que dice acá ver, y en ver tengo la opción que dice aumentar. Entonces ya sabe, aumentar con el teclado, control más, reducir, control menos, encajar en página en ventana, ¿cierto? Control más 0, encajar pliego en ventana, tamaño real. Entonces, por ejemplo, tamaño real, control más 1, ¿sí? Pero se va a ver más grande. Entonces le digo control menos. Y también tengo la opción de la manito. Ustedes saben que aquí tengo la opción de la manito. Entonces con la manito uno se puede desplazar, ¿cierto? O también ustedes pueden utilizar barra espaciadora. Si yo tengo la herramienta acá de selección y quiero convertirlo a la opción de la manito para desplazarse, presiono la barra espaciadora y se me va a convertir en la opción de la manito para moverme. Con barra espaciadora para moverme. Listo. Estoy aquí en la página 1 y en la página, aquí vuelvo y selecciono. De pronto si me pierdo, voy acá y selecciono página 1. Voy a la opción que dice ver y en ver normalmente, a ver, ver y en ver me va a aparecer, a ver, ¿dónde está? Ver, tabla, objeto, entonces aquí texto, maquetación, a ver qué más aparece aquí en ver, y en ver me va a aparecer la opción que dice reglas, ocultar reglas. ¿Todos tienen activo la opción que dice reglas? Por ejemplo, Francisco. ¿Está por ahí Francisco? Giancarlo está por ahí. Profe, aquí estoy, qué pena. Bueno, no se le olvide que hay una opción ver que dice ocultar reglas, o vamos otras a la opción que dice ver y le decimos mostrar reglas. Entonces sí les voy a pedir por favor que tengamos las reglas ahí activadas. Entonces aquí nos aparece 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este modo previsualización, como ustedes lo están viendo acá, me aparecen centímetros. ¿Qué busca Isabela? Listo.
Bueno, reglas, tenemos ahí unas reglas. Bueno, ¿cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer aquí en InDesign? Y el ejercicio que vamos a trabajar en InDesign va a ser el siguiente. Vamos a utilizar la herramienta texto. Entonces, aquí en la parte izquierda van a ver algo que dice como una T. Como una T, y en esa T, o ustedes pueden picar o pueden seleccionar y hacer marcos de texto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden hacer marcos de texto con esta herramienta que dice acá T. Entonces, hace marco de texto o hace marco de texto. Esta es como una de las maneras para trabajar el tema del texto. El ejercicio y la tareita que vamos a hacer ahorita es que a partir de la clasificación que vimos, vamos a hacer un ejercicio de clasificación, si se puede decir. Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocar aquí un título, me coloco acá, voy a colocar aquí clasificación. ¿Listo? Clasificación. Dentro de clasificación, la clasificación que vamos a hacer, pues ya vimos una de Maximilian, pero para no complicarnos mucho la vida, sí me gustaría que la clasificación, vamos a hacer una clasificación de tal manera que vamos a buscar qué tipografías o qué fuentes hay. Entonces voy a quitar un momento digamos clasificación, o digamos aquí, o clasificación tipográfica, clasificación tipográfica, o fuentes tipográficas, ¿cierto? Aquí tengo aquí también tenemos algo muy parecido en el caso de Illustrator, es lo siguiente, que ustedes pueden seleccionar y con la letra, y con la tecla, perdón, AL, ¿cierto? Ustedes pueden duplicar. Y aquí vamos a colocar, digamos, una clasificación que sea palo seco. Palo seco, digamos. Otra clasificación que vamos a hacer, digamos, otra es AL. Otra puede ser con serifas, digamos. Y otra clasificación que vamos a hacer es en las mecanas. Mecanas, llamémoslo mecanas. Mecanas. Y dentro de las mecanas, dentro de otra clasificación de las mecanas, le vamos a decir script, ¿cierto? O podemos, dentro de las scripts pues, tenemos las manuales, o sea, tenemos varias tipografías. Entonces, tenemos esta clasificación. Aquí ustedes pueden decidir, si yo selecciono acá, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la tipografía que tengo acá? Entonces, mira, aquí tengo, me aparece una tipografía que dice Minion Pro, ¿cierto? 12 puntos, ¿cierto? En este caso usted dice, bueno, es que yo no quiero esa tipografía, sino, no sé, quiero un Arial, ¿cierto? Y que sea, no sé, de 14 puntos. Entonces, puedo elegir todas estas, ¿cierto? O puedo elegir, digamos, o puedo elegir acá, ¿cierto?
o puedo decir si en este caso, cómo las selecciono. En este caso, pues lo seleccioné acá, ¿cierto? En este caso, pues yo selecciono acá, ¿cierto? Y hay una cuestión que después vamos a mirar, que es los estilos, ¿cierto? Aquí yo le puedo aquí le digo, bueno, es que yo la quiero que sea Arial, esta también le digo que es Arial. Vamos a ver algo más adelante que son los estilos. Si no, por ahora ustedes pueden elegir la tipografía que ustedes quieran, pues para hacer esta clasificación. Ahora, lo otro es que vamos a buscar las fuentes, o todas las fuentes que tengamos en nuestro computador por ahora, con el fin de hacer esa clasificación. Entonces, ¿qué fuentes tiene, digamos? Bueno, Palo Seco. Aquí yo puedo decidir que voy a duplicar otra vez esto. Digamos que esto es como un título, ¿cierto? Y aquí yo le digo que lo voy a duplicar. ¿Y cuál va a ser esa fuente que voy a trabajar? Acá, como ustedes se dan cuenta, o como lo puedo alinear aquí con esta línea, ¿sí? O como lo puedo dejar por acá. Bueno, digamos que si yo la alineo con todas estas, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta que algo que me aparece que son las líneas inteligentes, que si yo corro esto, se me alinea con esta. Entonces me aparece otra línea que llaman las líneas inteligentes. Si yo, digamos, si yo corro esta, si ustedes se dan cuenta, mire cómo se me alinea esta con esta. Bueno, aquí llegó Palo Seco. ¿Qué palos secos tengo? ¿Qué fuentes Palo Seco yo tengo en mi computador? ¿O qué fuentes instaladas tengo ahí en mi computador? Entonces aquí me dice, la primera, que se va a llamar, en este caso, aquí por ejemplo, me va a aparecer Arial, ¿cierto? Vamos a crear como una pequeña tarea, ¿cierto? Vamos a mirar, la vamos a aumentar en este caso, digamos, con el fin de mirarla si realmente son Palo Seco. Entonces tengo la Arial. ¿Qué otra fuente? Aquí puede decir, usted puede aquí decidir que si quiere colocar, o colocar el nombre o colocar varias letras acá. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Necesita algo? Ah, bueno, ¿y por qué no estás en clase? Bueno, entonces aquí Arial, ¿cierto? O puedo decir que voy a colocar A, B, normalmente uno coloca la P, la K, la Q, la G, la F, que son las letras que uno como que empieza uno a identificar. Y aquí uno le dice, bueno, esta fuente es la Arial. Esto con el fin de que ustedes como que identifiquen dentro de su computador qué fuentes tienen. Entonces vamos a hacer esta tarea a partir de lo que ustedes vieron de la clasificación, pero solo con esta, Palo Seco. ¿Cuáles son las fuentes que tiene Palo Seco? ¿Cuáles son las fuentes que tiene Serifas? ¿Cuáles son las mecanas o las strip? O sea, como lo pueden hacer así, ¿cierto? Yo aquí le puedo decir que esta lo voy a poner un poquito más pequeño, que no sea de 24. Aquí tenemos el tamaño. Entonces le digo que va a ser 12, bueno, un poquito más grande, 14 para que se vea. Y lo mismo, vuelvo yo otra vez, duplico este con Al y vamos a mirar cuál puede ser la siguiente fuente de las de Palo Seco. Entonces yo miro aquí Arial, y en Arial usted empieza aquí a mirar a ver qué otra fuente puede identificar. Por ejemplo, aquí tendría la opción que dice Bauhaus. Dice aquí Bauhaus 93. Y acá usted le coloca que esa fuente se va a llamar Bauhaus. Bauhaus. Entonces, por ejemplo, esa fuente se llama Bauhaus. ¿Sí? Entonces, esta es una opción como para que ustedes vean qué fuentes hay en su computador y como para hacer una tarea de
clasificación de las fuentes, que lo que más me interesa es que al menos identifiquen las palo seco, cuáles son serifas, las mecanas y las script. Entonces, cuando hablo de las script son las manuales, todas las fuentes que ustedes tengan manuales. Entonces, aquí por ejemplo, yo voy a volver a duplico este, duplico este, duplico este, ¿cierto? Y ahí digo, bueno, voy a buscar las que sean con serifas, todas las que yo tenga con serifas. Entonces vamos a mirar qué hay con serifas. Digamos, mire, Garamond. Entonces aquí, mire, Garamond. Garamond. Aquí busco todas las que son, todas las Garamond. Epa. Garamond. Todas las mecanas, vamos a mirar a ver cuál mecana tengo por ahí. Entonces normalmente las mecanas son las que tienen esas serifas rectangulares, grandes. Vamos a mirar a ver si encuentro aquí una mecana. A ver, ¿este qué es? A ver. No veo por acá ninguna, bueno, mecana. Bueno, ustedes buscan. Script. ¿Qué fuente script yo tengo por acá? A ver, que sea, a ver, ¿qué otra fuente script hay por acá? Digamos, por aquí vi una. Esta. ¿Sí? Casi no se entiende, ¿cierto? Esta fuente, pero aquí aparece con el nombre Blackwater, ¿sí? O la Mistral, si yo busco acá, vamos a mirar si yo tengo aquí la Mistral, no me acuerdo. Mistral, Mistral, la tengo, venga, miramos a ver qué otra hay, ¿no? Con M, ¿qué me aparece aquí con M? No, ahí no está. Bueno, entonces aquí miramos a ver qué otra fuente de script yo tengo por acá de las tantas. A ver qué otra. Y esta, bueno, a ver qué otra por aquí. O sea, ¿son manuales o script? Por ejemplo, esta que dice envase. Entonces, por ejemplo, que la envase. Entonces hacemos una clasificación. Entonces la tarea es crear una clasificación. Ahora, uno le dice aquí archivo, le dice guardar, ¿cierto? Y él me lo va a guardar. A ver, documentos. Voy a grabarlo. Sí les pido el favor que creen una carpeta ustedes. A ver, venta, proyectos. Creen ustedes una carpeta. Creen ustedes una nueva carpeta que tenga que ver con InDesign o taller de diagramación o diagramación. ¿Sí? Y dentro de esa carpeta de diagramación, dentro de la carpeta de diagramación, ahí sí, ejercicio de tipografía, INL, le dice guardar. Y también, normalmente cuando yo les pido un favor, y es que cuando me manden tareas, no me envíen tareas con el archivo de InDesign, sino me van a crear un PDF. Entonces, primero guardan con el archivo original de InDesign, ¿cierto? Entonces aquí tiene la extensión i.ind, pero para compartirme la tarea, para el que yo no tenga que abrir el archivo, el programa, ustedes me van a crear es un PDF. Eso quiere decir que ustedes van a archivo y le dicen guardar como o guardar, en este caso le voy a decir guardar como,
Le digo, ejercicio de tipografía o el título que ustedes quieran colocarle, fuentes, familias tipográficas. Aquí me da la opción de tipo y en tipo le voy a decir, bueno, aquí está tipo, ejercicio, aquí no me da la opción, entonces vamos a buscar archivo, le vamos a decir, a ver qué otra opción aquí. Entonces, si no me da ninguna de estas opciones, entonces me toca la opción de ir a archivo y en archivo tengo la opción de mirar, a ver, en exportar y en exportar me da la opción de PDF. Entonces le digo ejercicio de tipografía o le digo fuentes tipográficas. Sí les aconsejo que siempre marquen la tarea y pongan su nombre. Entonces, que esto se llama ejercicio de fuentes tipográficas, rayita al piso y póngale siempre un nombre. Aquí yo le pongo Daniel Montejo. Entonces usted le va a colocar fuentes tipográficas, rayita al piso, Lina Ramírez. Y aquí le dicen guardar. Y él aquí me va a dar estas opciones de valor de Adobe. Entonces, ¿cómo lo voy a guardar? Estándar y compatibilidad. ¿Cómo lo voy a guardar por ahora? Valor Adobe. Entonces aquí me dice, y ustedes presionan aquí en esta flechita, me dice calidad prensa, impresión de alta calidad, PDF, F1A, tamaño de archivo más pequeño o tamaño de archivo más pequeño. Si quieren por ahora, déjenlo calidad prensa, ¿sí? Para que se vea bien. Dicen si quiere calidad. No se les olvide que cuando es calidad prensa, calidad alta calidad, A1, este 3 y este 4, PDF X4, 3, 1, alta calidad y prensa, el archivo queda muy grande. Pero no importa porque va a ser tipografía y no va a quedar muy grande. Pero cuando ya tenga usted trabajos muy grandes y usted solo quiere compartirlos para previsualizarlos, solo para que lo vea, no va a imprimir, usted tiene la opción de decirle, ah, bueno, tamaño más pequeño, entonces le baja el tamaño. Entonces, por ahora, dejémoslo calidad prensa, estándar, digámosle por ahora ninguno, compatibilidad déjelo con la opción que le aparece ahí. Por ahora no vamos a mirar eso y le hice exportar. De tal manera, bueno, por ahora no me interesa esto, queda guardado y va a quedar como un PDF. Entonces, si yo busco aquí yo estoy aquí haciendo el ejercicio, estoy haciendo aquí el ejercicio rápido, pero como para que ustedes miren. La idea es que me genera pues me genera un PDF. Ya les comparto dónde es que está, o sea, el PDF, a ver qué se hizo. O sea, me crea un PDF. La idea es que ustedes hagan el ejercicio bien bonito. A ver qué se me hizo. Entonces, por ejemplo, crea un PDF de lo que se está haciendo por ahora. La idea es que ustedes, pues, lo hagan bien bonito, ¿cierto? Lo diagramen mejor. Pero vamos a hacer esa clasificación. Podemos ir a esta página que se llama Dafont. Y en Dafont, aquí podemos mirar a ver dónde puede estar sans serif, ancho, celta, iniciales. A ver, miremos a ver. No. Aquí sans serif, serif, ancho fijo. Vamos a mirar a ver. Por ejemplo, hay unas que me van a aparecer con unos remates muy fuertes. Entonces miremos a ver acá. Esta no, ancho fijo, varios. Miramos a ver qué hay más por acá.
Entonces hay algunas que me van a aparecer con unas, bueno, entonces vamos a mirar con serifas, perdón, y con serifas, hay unas que me van a aparecer con unas serifas muy pesadas. Entonces miramos aquí ancho fijo a ver si aparece. Entonces hay unas que me van a aparecer con unas serifas muy pesadas. Entonces la idea es que vamos a buscar unas mecanas. Busquemos, a ver qué otra hay por acá. Dime, Isabela. Bueno, ya miro, Isabela. Entonces, por el tema de ancho fijo, ustedes pueden mirar. Cuando es el tema de script, mire todas las de script que tienen, caligráfica, escolar, manuscrito, brocha, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ancho fijo, ustedes pueden seguir aquí mirando, básico, la 2. Entonces, ustedes pueden mirar, a ver cuál me aparece con serifas grandes. ¿Listo? Ya con esas serifas rectangulares grandes. Ya saben que ustedes seleccionan acá la opción, le dicen aquí descargar. Normalmente cuando ustedes vayan a instalar una fuente, sí les pido el favor que la miren primero, ¿no? Que si va a ser esta Rabbit, yo le digo acá descargar y en descargar, bueno, ustedes descargan, pero antes de descargarla, ustedes le dicen, vamos a mirar esta fuente, usted la selecciona y usted mira, bueno, tiene completo A, B, C, D, todas las mayúsculas, de pronto habría un problema, M, N, por aquí no veo la ñ, bueno, tiene números, tiene signos, entonces es importante que ustedes cuando descarguen una fuente, miren que tenga casi todas las, miren que tenga todas las letras, porque después va a ser un problema que les falta algo, o no tiene números, no tiene signos, entonces siempre que descarguen, miren primero las fuentes, para mirarlas. Normalmente cuando ustedes descargan una fuente, a ustedes les aparece en descarga, les aparece como un zip, ¿cierto? Ustedes aquí les aparece un zip y les dice, bueno, extraer aquí, y él va a mostrar o tres archivos acá, licencia, uno aquí dice TXT, entonces aquí me aparece tres. Entonces normalmente la fuente normalmente me va a aparecer, abrir con, a ver, voy a abrir, normalmente dice archivo fuente. Le digo vista previa. O sea, el archivo que me va a aparecer es este, que es el que normalmente a veces me manda varios archivos, pero me aparece esto, que me aparece con el índice archivo fuente TXT. Aquí me muestra la tipografía. Y aquí me dice que si la quiere instalar. Entonces me da la opción de instalarla y se la instala en el computador. Entonces para que hagamos esa